bienvenidos, buenos días. Les agradezco atendieron la invitación. Para nosotros, para mí especialmente, de verdad, este es un día especial porque traer a este colegio con el que yo he crecido, la verdad, desde muy pequeña, a Tito es para mí un parteaguas. Lo que dice en su libro es algo que yo creo que muchos de nosotros quisimos que alguien lo dijera o que en algún momento nos resonó tanto que por fin alguien hablara de lo que no nos gusta de nuestra profesión y cómo queremos cambiarla. Cuando leímos a Tito dije, por fin alguien dice lo que muchas veces pensamos, ¿no? Entonces, por eso es para mí tan significativo que venga Tito a este colegio y que pueda exponer. Y sobre todo porque pues no hay, dicen por ahí que no podemos conocer si no conocemos el opuesto. El ser humano es binario y solo conoce a través de conocer lo opuesto. Entonces, para poder mejorar, para poder crecer, necesitamos conocer justo la parte, como dirían por ahí, la parte oscura de la fuerza, y es solo así cuando le ponemos un foco que podemos cambiar. Entonces, pues bienvenido, Tito, es para nosotros un honor que estés aquí. Y bueno, antes de empezar con la exposición de Tito Garzonofre, de su libro y No Estudios de Derecho, y quise enfocarlo a nuestra comisión en cuanto a la libertad de expresión. Esto que estamos haciendo hoy es un ejercicio de libertad de expresión y de acceso a la información. Entonces, por eso pues, quise hacerlo en esta comisión. Y bueno, durante todo el libro les recomiendo muchísimo leer. Tito habla de lo que es ser una buena persona y de que el derecho, y especialmente los abogados, tenemos una herramienta que no se puede quedar en las leyes nada más, sino que tiene que trascender a más allá. Y entonces creo que es fundamental reconocer la labor que se hace de todos los abogados agremiados en este colegio en la parte de asesoría jurídica pro bono, especialmente la labor que hacen los que están dirigiendo esa fundación, y que reconocemos aquí, que está presente aquí su presidenta, Dolores Aguinaco, y nuestro consejero Pepe Nazar. Entonces, quiero darle nada más unos segundos la palabra para que todos sepamos qué es la fundación y qué hacemos ahí. Y bueno, por supuesto, darle la bienvenida a Guillermo, que es nuestro consejero también. Rodrigo, que es nuestro consejero aquí. Y bueno, pues antes de pasar el micrófono a Dolores, bienvenidos a todos los que están en Zoom, que nos están siguiendo, y le paso el micrófono a nuestra presidenta de la Fundación. Gracias Carmen, buenos días a todas y a todos. ¿Qué es la Fundación? Creo que todos saben, pero hay un ejemplo hoy, más que nunca relevante, que es que la Barra y la Fundación, los invito a que ayudemos a todos los que están en Acapulco. ¿Cómo lo estamos haciendo? El centro de acopio está en las oficinas de la Barra y en las oficinas de José Luis Nazar. La Fundación está recibiendo donativos. ¿Para qué van a ser los donativos? Estamos viendo la forma en que los donativos no se puedan duplicar con algunas, como fueron en el temblor, para que se duplique y podamos construir o reconstruir las casas de los más desprotegidos. Esa es la labor de la Fundación, acercar la justicia a los más desprotegidos. Yo los invito a que por favor ayuden a las personas de Guerrero, a las de Acapulco, a través tanto de la Barra como de la Fundación. Muchas gracias. También ya vamos a hacer el premio pro bono para ya este año, y yo espero que en todas las coordinaciones y que todos puedan presentar sus candidatos para que podamos estudiar en la junta de la Fundación y sacar los premios que hoy sí se merecen mucha gente que ha hecho el trabajo pro bono. Gracias. Gracias, Carmen. Al contrario. Gracias, Dolores. Pues bueno, ahora sí, Tito, ahora sí que el micrófono es tuyo. Ya después de que haga su exposición, habrá espacio para preguntas y respuestas y platicar, que generalmente esa es la dinámica que tenemos aquí en la comisión. Gracias, bienvenido.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días, de verdad estoy muy contento de finalmente estar aquí en la barra, a invitación de la profesora Carmen, y que eso podamos entablar un diálogo, ¿no? Preparado esto más bien de hablar alrededor de 25 minutos, máximo media hora, para hacer una reflexión sobre este librito que escribí, que se llama No estudies Derecho, y que si bien he tenido la fortuna de presentarlo en varios espacios y le ha ido bien en ese sentido, también he recibido varias críticas fuertes en torno al título, más que nada por algunos colegas ahí en la UNAM que tienen esa afamada tradición de solo leer los títulos, ¿no? Esto me lo dijo mi profesor Manolo Atienza, que fue una de las primeras personas que leyó el libro, ¿no? Y Manolo me dijo, no le pongas así, porque cuando él escribió su libro del derecho como argumentación, todos dicen que el derecho no es solo argumentación. Y claramente el derecho no es solo argumentación, el derecho son muchas otras cosas: burocracia, violencia, trámites, el diálogo, etcétera, etcétera. Pero como solo leyó el título, Manolo se quedó con ese miedo, dijo, cambien el título. Dijo, además, son tiempos de populismo, dice, no te conviertes en un populista académico, me dijo mi maestro, ¿no? Y obviamente, como ya no estoy bajo su yugo, ya no me he dirigido a los trabajos, dije, no, voy a defender el título. Y en retrospectiva creo que ha funcionado de manera igual, ha sido una llamada de atención. Pero la verdad que sí, también lo tengo que decir, ha habido algunas críticas fuertes, algunas fundadas, otras no, sobre la posibilidad que tenemos para hablar del futuro del gremio a través de la enseñanza del derecho, ¿no? Entonces, con ese preámbulo, y trataré de ser muy puntual, de verdad, para más bien abrir el espacio al diálogo, en estos 25 minutos me gustaría hacer 3 cosas muy sencillas, ¿no? El primero, hablarles un poco de qué es esto y las motivaciones y la justificación. Obviamente el contenido, si a alguien le interesa y demás, aquí lo encuentran, ¿no? Pero sobre todo la justificación y lo que se llama desde un punto de vista filosófico, el contexto de descubrimiento, ¿no? ¿Por qué me puse a escribir este libro y cómo lo escribí, ¿no? El segundo, yo creo que de un particular momento que actualmente estamos viviendo en esta coyuntura política nacional, ¿no? ¿Por qué hacer una reflexión desde la enseñanza del derecho y el ejercicio de la profesión en momentos donde el Poder Judicial está en las calles? El Poder Judicial está en las calles. A mí es algo que de verdad, históricamente, me parece que deberíamos de tener por lo menos una opinión o alguna reflexión a ese respecto, ¿no? ¿Qué pasa cuando las suspensiones en el sureste del país por los proyectos que están construyendo en un tren no se cumplen esas suspensiones, ¿no? ¿Qué pasa cuando el derecho se está desfondando y al final del día hay medidas cautelares a través del INE, del Tribunal Electoral, y sin embargo se siguen cometiendo acciones? ¿Qué pasa con la posibilidad que tenemos para hacer una reivindicación del derecho a través de estos enfoques del ejercicio de la abogacía y la enseñanza del derecho? Y por último, hablando específicamente de lo que es la comisión, que es del acceso a la información y la libertad de expresión. Veo si puedo hacer una reflexión específicamente sobre una de las mayores problemáticas que tenemos en la profesión, que es la desregulación. Cómo un usuario del sistema puede acceder a la información que como gremio tenemos disponible o no para hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Son 3 grandes momentos y de verdad, bienvenida cualquier duda, crítica, comentario. El espíritu es propiamente dialógico en este último día del mes, ¿no? Pero bueno, empezaré por lo primero, que es el contexto de descubrimiento y cómo me puse a escribir esto. Justo le contaba a Carmen, se me acercó la editorial, de Penguin Random House. De vez en cuando suelo escribir en los periódicos, en Reforma, en La Universal, alguna revista de coyuntura política, como Nexos, Letras Libres, etcétera, etcétera. Y me dijeron, queremos que escribas algo, ¿no? Y yo dije, el sueño, es la posibilidad que tengo para dejar de escribir cosas de derecho. Mi línea de investigación es la teoría y la filosofía del derecho, y en jurídicas estoy contratado en esa línea de investigación. Y les propuse algunas ideas, ¿no? Yo soy de Monterrey también. Mal momento para ser de Monterrey ahorita, pero bueno, cada 6 años nos pasa tener algún gobernador con ínfulas de grandeza, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un ensayo sobre Monterrey, ¿no? Les propuse hacer un ensayo sobre lo que significa Nuevo León, ¿no? Tenemos personajes, en efecto, como Samuel García, como el Bronco, pero también
fenómenos que creo que vale la pena teorizar, como la crisis hídrica, como ahora la llegada de Tesla, como la carne asada, que ahora veo sucursales por toda la ciudad, ¿no? Sin menospreciar que el actual equipo campeón del fútbol mexicano pues son los Tigres, ¿no? Creo que hay algo que decir sobre el norte, ¿no? La norteñización que se le llama de la vida pública. No les interesó en absoluto a los de la editorial, todo bien. Mi autor favorito de literatura es Roberto Bolaño. Roberto Bolaño para mí me parece, con Los Detectives Salvajes, la mejor literatura que se ha escrito en los últimos 25, 30 años, ¿no? Y en ese sentido, cuando yo hice mi tesis doctoral, lo que yo quería hacer era una reflexión de la literatura, de la justicia y el derecho a través de la obra de Bolaño. Obviamente mis directores de tesis me dijeron, en absoluto se te ocurra, me dijeron, Tito, si así no te toman en serio, si con una tesis de Roberto Bolaño y la literatura, mucho menos te van a tomar en serio. Entonces, ya un poco desanimado, porque no le había convencido nada a la editorial, tendría que seguir analizando cuestiones de antinomias y de teorías del derecho, me propuse y les dije, pues miren, tengo algo pensado que se llama No estudies derecho, que es una cosa que llevo años pensándola, llevo años diciéndola, he escrito en algunos papers, cosas así, que es una reflexión sobre la función social de la abogacía. Me brillaron los ojos y me dijeron, esa es, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a escribir eso para salir del paso, ¿no? Y les dije, ojalá si le va bien el libro, eventualmente me dejen escribir sobre Monterrey o sobre Bolaño. Por fortuna, ya va la tercera reimpresión, me invitaron a comer ahora a los dueños de la editorial, era una cosa delirante, ¿no? Y en ese sentido, lo que me propuse hacer es una cosa que a mí en lo particular me hubiera encantado leer cuando inicié la carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo inicié la carrera a los 18 años, más o menos, 17, 18 años, y no tenía claro si quería estudiar Derecho o quería estudiar Música. Estaba por inscribirme en el conservatorio allá de Nuevo León, en la Escuela Carmen Romano, para estudiar la licenciatura en Percusiones. Obviamente no estaba nada orientado el muchacho, ¿no? Y en ese sentido, mis padres fueron muy sigilosos e inteligentes para decirme, ¿de qué vas a vivir si estudias música? Ve cómo anda tu primo Cristian, una mano adelante, una mano atrás, anda todavía viendo a sus papás. Y dije, ok, voy a estudiar Derecho y que sea una profesión que tiene muchas salidas, que me sirva de muchísimas otras profesiones que no solamente abogado litigante, ¿no? En ese sentido, me inscribí en la Facultad Libre de Derecho, que no tiene nada que ver con la Escuela Libre, solamente comparte el nombre, pero la vocación es otra y demás, tal, son modelos, tal, pero digamos que es una escuela pequeña, es una escuela que tiene mucha tradición porque algunos de los profesores pues son los directores jurídicos de las grandes empresas regiomontanas, te da clases de Heineken, el de Cemex, etcétera, los grandes despachos de allá, Santos Elizondo, etcétera, etcétera, ¿no? Una vocación más bien de corte privatista, ¿no? Y en ese sentido, la particularidad que tiene la Libre de Derecho de Monterrey es que desde el primer día son exclusivamente materias jurídicas, ¿no? De hecho, es algo que se presume y que se van a las ferias de los estudiantes a decir, aquí desde el primer día te conviertes en abogado. Aquí no va a ser lo que pasa en la UDEM, lo que pasa en el TEC, que te van a dar liderazgo, que te van a dar valores, que te van a dar sociología, no. Aquí es Derecho Romano 1, 2, 3, 4 y 5, Derecho Civil del 1 al 23, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Y lo cuento un poco en el libro, en la introducción. Lo cierto es que me la pasé, no diría mal, porque uno es joven y la vida es otra y demás, tal, pero sí pensaba que la profesión era otra cosa, ¿vale? Sí pensaba que me iban a enseñar a escribir, que me iban a enseñar a pensar, a tener un pensamiento más crítico, y algo que me di cuenta es que hay muy poco teorizado sobre cómo se enseña el derecho en estos contextos, ¿vale? En cómo eres profesor. Claramente llegabas a la Libre y tenías dando clases al procurador, tenías dando clase al diputado de moda, tenías dando clase al CEO, a la gente, ¿no? Que estaba en la discusión jurídica, pero eso creo que es una de las mayores reflexiones que me he llevado a lo largo de la vida. Ser buen operador del derecho, ser buen abogado, ser buen ministro, incluso buena ministra, no significa que seas buen profesor. Una cuestión que a mí me ha sorprendido, esta hora lo estaba revisando en la mañana, esta es la vez número 28 que presento el libro, ando viendo los contextos de escuelas de derecho públicas, privadas, de élite, patito, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre hago esa pregunta a los estudiantes, mencionen cuáles fueron sus mejores profesores de derecho. Y no ha habido una sola ocasión en que alguien me da una cifra de 2 números. Me dicen 5, me dicen 6, me dicen 3.
Pero no puede ser que de 60, 50 profesores que vas a llevar a lo largo de tu carrera, solo te acuerdes o puedas tener una buena opinión de menos de 10 profesores. Aquí hay algo profundamente en cómo está estructurada la enseñanza del derecho. Para no hacerles el cuento largo, me suspendí 2 veces a lo largo de mi carrera. No estaba cómodo, o sea, no puede ser que mi examen final de obligaciones tenía que decir la definición de obligación en latín y que por alguna extraña razón me la sigo teniendo en esta parte de la memoria, ¿no? Obligatio est juris vinculum que stringimur, cosa que la menciono y parece que sale un fantasma, ¿no? O una cosa así, ¿no? Y sin embargo, examen de teoría del derecho. ¿Cuál fue el día del nacimiento de Hans Kelsen? Ese tipo de cuestiones claramente nunca me motivaron para ser filósofo del derecho o para dedicarme a alguna de las disciplinas, ¿no? Estás joven, llega el profesor de penal, te cuenta como si fueran los casos de CSI, te emociona hacia el penal y te das cuenta que el penal es una cosa bastante distinta a lo que se enseña o por lo que menos que enseñaba ese profesor del primer semestre, ¿no? Me suspendí 2 veces la profesión, ya no quería continuar, quería cambiarme de carrera, quería irme más a sociología, volver a intentarlo a la música, etcétera, etcétera. Pero bueno, también mis papás, muy insistentes, me dijeron, oye, ya hemos invertido mucho en esto, tampoco andes ahí por la vida, ¿no? Ya el último, ya me quería tirar la toalla en el 9º semestre, ya la última vez, ¿no? Me dijeron, ya cábala, no pasa nada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la terminamos y a partir de ahí, coyunturalmente, en Monterrey, en el año 2008-2009, fue cuando empezó la estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado de manera frontal. Entonces Monterrey, la Joya de la Corona, el Cataluña que le dicen, el Nuevo León, pues de repente tuvimos incidentes como el asesinato a manos del ejército de Jorge Javier en el TEC de Monterrey, tuvimos el Casino Royal, veíamos colgados en los jueces, veíamos la normalidad de un país que parecería que Nuevo León no la queríamos afrontar, ¿no? A partir de ahí empieza el movimiento de los desaparecidos en Nuevo León, empiezan a generarse un movimiento de derechos humanos y pues de repente te mandaban de la facultad a los alumnos que estábamos ahí acercándonos a temas de derechos humanos, con algunos profesores y demás, te mandaban a eso, a entrevistar a la madre de un desaparecido, ¿no? Te mandaban a abordar un caso jurídico de qué hacer precisamente con un motín, que se ha habido el más grande en la historia del país, donde 52 personas fallecen en la cárcel del Topo Chico, ¿no? ¿Y qué le dices de todo lo que aprendiste en la carrera? ¿Con qué cara, al final del día, te das cuenta que la educación jurídica no necesariamente estaba anclada a la realidad, ¿no? A partir de ahí me doy cuenta que hay toda una cosa de derechos humanos, de fundamentación de los derechos. Por fortuna, aplico la beca CONACYT, cuando el CONACYT daba becas y cuando el CONACYT era medianamente una institución seria. Me voy a España, aprendo allá derechos humanos y me quedo en la línea de filosofía y teoría del derecho, ¿vale? Dentro de toda esa reflexión de cómo me la pasé en la carrera y que hay una parte fundamental del derecho que me hubiera gustado aprender desde los primeros años, más relativo a la práctica, a la realidad, a cómo se estructura propiamente la política, la moral, la razón práctica, me di cuenta que de verdad, hay algo muy desentendido en la educación jurídica en el país, ¿vale? En ese sentido, con algunas organizaciones de la sociedad civil, con algunos profesores, ¿no? Empezamos a hacer un ejercicio que me parece de lo más elemental, que fue contarnos. Vamos a ver cuántas escuelas de derecho existen en el país. Y nos llevamos la sorpresa con el dato, que es el primer capítulo con el que hablo, que en México, desde 1994, cada semana se crea una nueva escuela de derecho. En el país hay más de 2.000 escuelas de derecho y los datos que contrasto aquí un poco para abonar esa narrativa es que en Puebla hay más escuelas de derecho que en Tocanadá, ¿no? Tlaxcala no existe, es una cosita y tal. Bueno, en Tlaxcala hay más escuelas de derecho que en todo Austria y Unión, ¿vale? En Guanajuato más que en todo España, ¿no? Y ahora bromeamos cuando en Guerrero más que en toda Alemania, ¿no? Y no vemos todavía al que es guerrerense, ¿no? Ese tipo de reflexiones, los datos creo que nos podrían llevar a un alarme y una cosa que ahora entraré más a fondo. Es decir, claramente el problema está en las, yo considero, mal llamadas escuelas patito o escuelas de garage, ¿no? Eso sería la solución fácil, cerrar el grifo y de la noche a la mañana acabar con todas esas escuelas que sí tienen problemas de calidad, tienen problemas obviamente de estructuración de contenido, tal, pero el problema es mucho más profundo. El problema es una desatención del Estado respecto a la regulación del gremio y a la educación jurídica.
Desde el año 2000 me puse a leer los planes nacionales de desarrollo desde Vicente Fox hasta Andrés Manuel López Obrador y todos hablan constantemente de Estado de Derecho, de justicia, de una reforma de la justicia. Nadie habla de abogados. No podemos seguir presumiendo que somos una profesión que aspira a regular la vida social cuando no estamos absolutamente regulados. ¿Qué es lo que tenemos de regulación? Bueno, excepciones como pueden ser las barras y los colegios, excepciones. Pero como idea de gremio es profundamente desigual y profundamente mal diseñado cómo se va a hacer el acceso a la profesión. En ese sentido, creo que esa es la primera reflexión por la que me puse a escribir este libro que al final del día, cuando ya estoy en España haciendo mi tesis doctoral la hice sobre la figura del abogado en la teoría del derecho contemporáneo, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto del juez Hércules? ¿Por qué teorizamos tanto sobre los tribunales constitucionales, creación de Kelsen, el legislador decimonónico, del positivismo más antiguo y más duro? Pero parecería que la dinámica del derecho solamente transita entre juez y legislador y en medio se pierde una figura crucial como el abogado. ¿Qué dijo Dworkin sobre los abogados? ¿Qué dijo Hart sobre los abogados? ¿Qué dijo los grandes teóricos que al día de hoy estudiamos y construimos a través de la teoría del derecho sobre la profesión? Y la sorpresa fue que no dijeron absolutamente nada. Quizá el realismo jurídico norteamericano es de los más que teorizaron a través de la figura del litigio estratégico, del litigio del Batman, del hombre malo, para ver cómo instrumentalizar el sistema, pero el gran canon normativo jurídico continental es más bien omiso a la figura del abogado. Entonces, cuando empiezo a hacer esa tesis, que fue una tesis que disfruté mucho porque es escribir sobre la ausencia, sobre la omisión que el propio teoría tiene sobre una figura tan crucial como la del abogado, me di cuenta que lo que más hay sobre abogados son referencias culturales y no propiamente teoría. Hay un montón de chistes sobre abogados, hay un montón de series sobre abogados, hay un montón de literatura, hay un montón de escritores que estudiaron derecho y que la abandonaron para no ir más lejos los dos más grandes. Carlos Fuentes y Octavio Paz en ese contexto. Los dos pasaron por las aulas de derecho y en efecto, contemporáneos como Vargas Llosa, ahora Jorge Volpi. Vemos, hay una amplia cantidad de cosas sobre abogados que no necesariamente están pensadas desde la profesión, sino desde afuera de la profesión, ¿no? Entonces, esa cosa yo la quería meter a mi tesis, pero obviamente el profesor Atienza y el profesor Lloredo me dijeron, no, esto es serio, Tito, no puedes poner un capítulo de chistes sobre abogados, ¿no? Entonces fui relegando, fui abriendo un archivo para ahí incluir todo lo que no cabía en la tesis y dije, este es el momento para sacarlo, ¿no? Y a partir de ahí, lo que es el libro, pues es eso, son dos partes. La primera es una crítica a la carrera de Derecho y a la profesión jurídica, ¿no? De verdad que yo pienso en mi sobrinito, en mi primita, están en esa edad donde algunos quieren ya no estudiar música, ahora quieren ser tiktokers, youtubers y demás, tal. Y me dice, tío, ¿estudiamos o no estudiamos Derecho? Híjole, si les doy el decálogo de Couture, no les va a decir nada, no les va a decir nada, ¿vale? Y aquí la reflexión es, bueno, voy a decirte por lo menos 7 cuestiones que vale la pena tomar en consideración si quieres estudiar Derecho, ¿no? El primero, número de escuelas de Derecho. Hay muchas escuelas de Derecho. ¿Cómo eliges una carrera de Derecho? Yo, este libro, de nueva cuenta, lo presenté en escuelas católicas, a confesionales, públicas, en UNAM, en autónomas, tal, y la pregunta constante es, ¿cuál es la mejor escuela de Derecho? Son los rankings que salieron hace 2 semanas en el Universal, en la Reforma. Es cierto que es la UNAM, el CIDE, etcétera, etcétera. Yo sinceramente no creo que exista una mejor escuela de Derecho. Yo creo que lo que tenemos son distintas, muchísimas escuelas de Derecho para las posibilidades, el entendimiento y la comprensión que va a tener un determinado alumno para ese tipo de dinámica jurídica. Yo no tengo problema con que existan escuelas confesionales o aconfesionales. Lo que creo es que vale la pena hacer explícitos muchos de esos currículums para saber que hay escuelas con una vocación más privatista, otras más pública, otras tal. Y ojo, muchas de esas escuelas ni siquiera tienen conciencia sobre qué es lo que se enseña y cuál es el perfil de los egresados, ¿no? De nueva cuenta, de esas 2000 escuelas de Derecho, les digo, el número es engañoso. La mayor parte de egresados provienen de las universidades públicas, ¿vale? Y aquí también fui con mucho cuidado, porque sabemos cómo son mis colegas unamitas, pero hay muchas cosas que están mal en nuestras universidades públicas,
¿vale? Hay muchas cosas que al final del día, de cómo se imparten las cátedras, cómo se eligen los profesores, cuál es el sistema de acceso, los horarios, etcétera, etcétera, que creo que hay que hacer una reflexión sobre realmente el valor que tienen las universidades públicas en los actuales contextos. Yo soy de Nuevo León y conozco perfectamente cómo funciona la Escuela de Derecho de Nuevo León, donde muchas veces parecería que es el semillero de los grupos políticos en turno, ¿no? Y que son esas planillas y demás que mueven muchísimas acciones. Entonces, es una reflexión sobre cuál es la Escuela de Derecho que tienes enfrente. Después, hago una, ya entrando a la segunda parte y hablando propiamente del contenido, la segunda crítica es propiamente sobre esa cercanía que hay con la profesión y el conservadurismo, ¿vale? Y ojo con esto, no hablo del conservadurismo en sentido ideológico, en absoluto, ¿no? Conocemos abogados de izquierda, de derecha, de centro, tal, pero hay una noción de conservadurismo más desde el poder, ¿no? Y aquí, ¿qué me puse a hacer? Bueno, identificar cuántos de nuestros presidentes han estudiado Derecho, cuántos de nuestros gobernadores, cuántos de los redactores de la Constitución norteamericana, y siempre van a estar abogados cerca del poder, naturalmente. Los abogados son los traductores de los intereses políticos en normas y estructuras jurídicas, ¿no? Nuestra noción es conservar, y no está mal. Al contrario, creo que un valor que hoy en día se ha perdido y se ha completamente difuminado es propiamente la noción de la certeza y de la seguridad jurídica. ¿Cómo convenzo a mi interlocutor de que vale la pena firmar este contrato de esta manera? Esa es la seguridad jurídica, ¿no? Ahora parecería que la política lo puede todo, las negociaciones, etcétera, etcétera. Pero esa noción de conservadurismo muchas veces va minando la capacidad que tenemos para imaginar o para ser creativos o para tener mejores condiciones para estructurar prácticas que no necesariamente sean tan duras o que van en una pendiente resbaladiza hasta caer en un formalismo recalcitrante, ¿vale? Y eso es propiamente lo que habla la siguiente crítica, son 7 críticas. La siguiente crítica es de cómo el formalismo al día de hoy puede llevar a difuminar esa máxima tan conocida en el derecho, en donde decimos que la forma es fondo. Todo bien, es Reyes Heroísta, es una clásica de nuestra cultura mexicana, la forma es fondo, pero aquí lo hemos llevado al extremo, hemos llevado a que la forma puede completamente primar sobre el fondo. Pusimos un artículo en el sexenio anterior del 17 constitucional sobre los formalismos, y hay ejemplos fantásticos de cómo se interpreta ese artículo, pero aquí lo que me meto es de donde parecería que en este contexto y en esta cultura jurídica es más importante parecer abogado que ser abogado. Y aquí también me meto con mis amigos de la Facultad de Derecho, o sea, en la Facultad de Derecho todavía hay algunas cánones que te dicen que tienes que llevar corbata, ¿no? Y me dicen, no, tú lo que quieres es hacer una quema de corbatas. En absoluto, a mí me da igual que cada quien se vista como se quiera vestir, ¿no? Pero creo que la reflexión aquí es que de verdad, si te disfrazas de abogado, hoy precisamente que es Halloween, parece que eso es suficiente, parece que echar rollo, tal. Y ojo, no, de nueva cuenta, no tengamos en nuestra cabeza estos espacios que de verdad son excepcionales y son privilegiados. Hablo de un gremio de 2.000 escuelas de derecho, de ni siquiera sabemos cuántos titulados hay en este país. No tenemos esa cifra. ¿Por qué? Porque eventualmente mi primo Javi, otro que también estaba en la música, que estudió Derecho, le dio a su papá su título, mi tío, y se puso a tocar y al día a tener su negocio musical, ¿no? Bueno, si un día mi primo Javi se levanta y quiere asesorar, lo puede hacer. Y quiere poner su despacho, lo puede hacer. Y esa cédula sigue estando vigente. Ese tipo de cuestiones es donde digo, parecería que el disfraz es más importante que el contenido, ¿no? Y en ese sentido sí hablo de muchas cuestiones estéticas en la profesión. O sea, a mí la otra vez una muy querida colega de las más longevas allá en el instituto, me encanto de profesora, la primera vez que me vio me dijo, si te viera así Carpizo, no te dejaba entrar. Y yo, buenos días, o sea, bueno, ¿qué pasó, verdad? No, ya empezamos a discutir, tal, pero ya entra un prejuicio, ¿no? Porque tienes que ser, y yo lo que pienso es, o sea, pónganlo un pie en estéticas, pónganlo un pie en filosóficas, pónganlo un pie en la facultad de filosofía, en la facultad de políticas, y no puede ser de verdad que Carpizo se vaya a poner un poco nervioso porque llevo jeans a trabajar, en absoluto. Creo que de verdad que si una persona puede ejercer el derecho, debe ser por el único medio que nos queda el día de hoy para poder entendernos y evitar llegar al estado de la naturaleza, que es el lenguaje, ¿vale? Si una persona independientemente tenga falda, uñas pintadas, pelo largo, corto, tal, tenemos la posibilidad de argumentar, de convencernos, de entablar un diálogo racional, yo creo que no pasa nada. Pongo algunos ejemplos en el libro
de donde digo, bueno, llegas con un nutriólogo y resulta que el nutriólogo tiene obesidad mórbida, ¿no? Le hablas a un dentista y el dentista está chimuelo, ¿no? Llegas con un bombero y resulta que es pirómano. Ese tipo de contradicciones performativas me gusta crearlas desde la filosofía para entender que claramente hay cánones estéticos y todo bien. O sea, yo no hablo aquí de llegar enteramente en shorts y llegar en bras, no, pero sí creo que muchas de estas cuestiones se resuelven a través de un sentido común y de una racionalidad en donde tristemente la hemos llevado al extremo esa noción de parecer abogado y estar en la estética de los abogados, ¿no? En ese sentido, la cuarta crítica la llevo a la mala fama, ¿no? Ya hablaba propiamente de la colección de chistes de abogados. En el libro pongo algunos, me atreví a mandar a Reforma, que llevo bien, tengo varios amigos ahí, me dijeron, vamos a publicar un capítulo de tu libro, ¿cuál quieres publicar? Y dije, el de los chistes, sí. Y no, me escribieron, me criticaron, todo bien. Y de verdad, creo que nada más aquí vale la pena hacer una reflexión. ¿Por qué no hay chistes de historiadores o de economistas? ¿O quién se atreve a decirme un chiste de literatos o de arquitectas o de nutriólogas? Conocemos chistes de abogados y hay muchísimos chistes de abogados. En Wisconsin, una de las escuelas más famosas de sociología del derecho, ¿no? Mark Galanter, tiene un libro interesantísimo que se llama Lowering the Bar, donde estudia los chistes de abogados y por qué existen los chistes de abogados. Es una reflexión desde lo cultural y por qué es esa mala fama. Ya hacemos la lista, ¿no? Hay críticas desde, obviamente, Kafka, ¿no? Desde el proceso, como la visión que tiene eso, pero pasando por Shakespeare, el siglo de oro español, hasta terminar hoy en día con literatas como Mariana Enríquez, como J.K. Rowling en Harry Potter, donde todos le pegan a los abogados. ¿De dónde proviene esa mala fama? ¿Y dónde te enseñan a hacer ese gremio que más bien provoca aversión? Las frases de Loren Friedman, profesor de la Universidad de Stanford y gran amigo, en donde él dice, los abogados son como los sepultureros, ¿no? Nadie quiere verlos, o sea, lo ves cuando pues tienes que verlo, cuando te van a enterrar, ya no hay de otra. Esa noción de mala fama, ¿en qué momento nos la pueden transmitir o nos la empiezan a compartir en la educación jurídica? Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Luego me meto al tema del lenguaje, que el tema del lenguaje de verdad a mí me parece de lo más espectacular para teorizar desde la filosofía. Pero ese famoso abogañol, ¿no? Que no es ni español ni hablar en otro lenguaje grado, ¿no? Sobre el abogañol teorizó la ministra presidenta hace un año, más o menos hace un año, y decir eso, que el abogañol es utilizar el lenguaje para construir barreras para no entendernos, ¿no? ¿Y en qué momento te enseñan a hablar como abogado en la carrera, ¿no? El capítulo 5 es propiamente sobre eso, oye, pues no, o sea, seguimos utilizando latín aun cuando la Iglesia Católica lo derogó en el Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, esta necesidad de entender el lenguaje como una parte fundamental para llegar al entendimiento colectivo, me parece que los abogados tenemos una responsabilidad mayor, y me meto sobre todo a prácticas que creo que vale la pena reconocer desde el aula, ¿no? Aquel examen final en donde va a ser una monografía donde el mínimo son 50 páginas. ¿Sí? ¿Por qué 50 y no 49, profe? ¿O por qué no 10 bien escritas? ¿O por qué no las que sea, pero simplemente sean de buen contenido? Parecería que nos han enseñado en que escribir más, rellenar más, el copy-paste no es una manera de argumentar, ¿vale? Y en ese sentido, yo lo que sí creo, y lo defiendo mucho en el libro, y aquí también vienen una de las grandes críticas que me han hecho, se las comparto, o sea, de verdad, yo sinceramente no creo que dejemos de utilizar términos técnicos, en absoluto. No vamos a dejar de utilizar la palabra fideicomiso, ¿no? No vamos a dejar usufructo. ¿Qué es un usufructo? Explícale a tu mamá qué es un usufructo, ¿no? Es una disciplina técnica, de corte técnico, así como el Congreso de Médicos que estamos aquí al lado utilizan palabras técnicas para estar dentro del gremio, para generar una buena demanda que genere una buena sentencia, ¿vale? El problema es que creo que hay un segundo momento que nunca se nos ha hecho una reflexión al respecto, es cómo lidiar con personas que no tienen la posibilidad de estar constantemente lidiando con términos técnicos, ¿vale? Y aquí creo que es algo muy mexicano, que no entendemos de puntos medios. Lo que tenemos ahora son sentencias donde te dicen, querida niñita, tus derechos están protegidos, ¿no? La justicia de la nación te ampara y protege, querida niñita, ¿no? Es donde digo, o donde todo es infografía, o donde te ponen un dibujito de un panda. Contra eso también me meto. Eso no es hacer la justicia y el lenguaje del derecho más entendible. Eso para mí, lo pongo aquí en blanco y negro, para mí son charlatanadas, ¿vale? Para mí son
mafadas que al final del día buscan levantarse el cuello y que no necesariamente están avanzando o sea, yo creo que una cosa es hacer un resumen de una sentencia y a partir de esa sentencia explicar lo que dice el contenido de la sentencia, ¿no? La justificación del lenguaje accesible, la primera sentencia del ministro Gutiérrez sobre un caso de Asperger, ¿no? Ya hace unos cuantos años, ¿no? Me pareció un muy buen ejercicio, ¿no? Para una persona con una capacidad diferenciada, perfecto, ¿no? Pero luego también ya entramos en esa no posibilidad de entendimiento, donde, bueno, es que hay personas que no van a entender esto y lo hacemos en lenguaje. Bueno, a mí explíquenme competencia, a mí explíquenme regulación. Entonces también tenemos que ser para todas aquellas personas electoral, ¿no? ¿Quién va a entender con todos los términos técnicos, con todas las contradicciones? Creo que ahí radica que muchas de las cuestiones no solamente están en traducción, sino también en cómo vamos estructurando el lenguaje, ¿no? No me voy más lejos más que polémicas aparte sobre la primer consulta popular en la historia del país, ¿no? Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, yo sinceramente me parece que fue una tontería, pero no puede ser que las 11 personas que más saben de derecho en este país, o hipotéticamente por lo menos 10, ¿no? Parecía que les cobraran las comas. No sé si se acuerdan de la pregunta de la consulta popular, era enredada, larguísima, donde dices, bueno, pues esto desincentiva la participación, ¿no? Ese tipo de cuestiones, yo que tengo la fortuna de dar clases de teoría de la argumentación ahí en la UNAM, en la maestría y demás, a mí la reflexión es, yo dejaría un rato de dar de manera Design Working y Nino, y creo que valdría la pena enfocarnos en ortografía, sintaxis y redacción. O sea, duele decirlo, pero la verdad es que habría que volver a los básicos y quizá, gente, y es una de las grandes lecciones que he aprendido, ¿no? Mi frase, yo he partido de una hipótesis: en la escuela de Derecho los estudiantes entran creyendo en la justicia y salen creyendo en las leyes, ¿no? Se convierten en formalistas y en positivistas absolutos. Lo cierto es que el problema también viene de la educación básica, también viene de atrás. O sea, la prepa se convierte en una especie de secundaria, y la secundaria en una especie de primaria, y la carrera en una especie de prepa, y en la maestría más o menos intenta recomponer el banco o hacer un lavadito propiamente del título. Aquí claramente el tema es sobre la educación. Ahora que he tenido la posibilidad de discutir el libro con politólogos, con Nicolás, me dicen, hace falta uno que se llama no estudies comunicación, no estudies política. Pues escríbelo tú, le digo, yo no lo voy a hacer, pero me parece que me he dado cuenta. El tema estructural en este país y la manera muchas de las cuestiones culturales que tenemos con eso radican en la educación básica y en la educación secundaria, ¿no? En la preparatoria y el acceso a la misma. Después de terminar con el lenguaje, ya voy terminando, hablo sobre, este estuvo bueno, tú cómo me pegan, el tema de salud mental en la profesión. Ha cambiado un poco, pero parto de esa premisa. Abogado que no toma es como una rosa sin aroma. ¿Por qué? Oye, espérame, pero... Y empiezas a recordar tu carrera, ¿no? Y la novatada en primer semestre, y la posada de fin de año, y cómo cerraste el primer trato con algún día tuve una etapa que trabajé como fiscalista, y cómo se cerraron los tratos entre botellas de coñac y tal. Parecía que el alcohol es una constante en la profesión, ¿no? Constante. Y algo que me di cuenta al estar en el posgrado y al hacer varias estancias en Estados Unidos y más, es que, bueno, allá se conocen cuántos abogados hay, cuántas abogadas existen, número por región, etcétera, etcétera. Y dentro de esa posibilidad que tiene un colegio nacional o una estándar nacional, se les pregunta a los abogados si están satisfechos con su profesión, ¿no? Si tienen algún tipo de adicciones. Lo hace sistemáticamente Estados Unidos, lo hace España. Oye, ¿te gustaría que tu hijo fuera abogado? Sí, no, ¿por qué? Encuestas, conocer propiamente el gremio. Aquí en México ni sabemos cuántos abogados existen, no les podemos preguntar. En ese sentido, ¿qué es lo que muestran las experiencias de España y Estados Unidos, algunas otras regiones que me puse por ahí a leer? Es que los abogados son profundamente infelices. Es que la gran cantidad de personas que ejercen la profesión tienen algún temilla con la relación que para consumir drogas lícitas e ilícitas, ¿no? Que en ese sentido hay muchos niveles de estrés, muchos niveles de competencia, de generación, de alcanzar ciertos objetivos, parámetros, para poder solventar obviamente ese tipo de cuestiones. En ese sentido, aquí también me decían mis amigos más cercanos y los que me conocen de que Tito, tú no puedes estar hablando de ser abstemio en la profesión. Claramente no, porque me gusta el buen vino, me gusta un buen mezcal. No va por ahí, no van absolutamente por ahí, y no me atrevería a criticar ese tipo de hábitos. Ya está, todo bien. Pero sí creo que hay que hacer una reflexión sobre
pues un tema que a algunos les parecerá menor o de cristal, pero yo creo que es el gran tema para los próximos años, que es la posibilidad de compatibilizar, llevar una buena vida y un buen trabajo. Algo que insisto yo, cuando me ponen estudiantes de que denos algún consejo, profesor, no me atrevo a decirles otra cosa donde a mí me gustaría que me recuerden no solamente por ser un buen académico, medianamente un buen académico, un buen investigador, un buen escritor, sino también por ser un buen esposo, un buen tío, un buen amigo, un buen hincha de los Tigres, yo qué sé, o sea, la vida no puede ser solamente ser un workaholic constantemente. En ese sentido, creo que desde el aula hay muchas situaciones que de verdad van generando un ambiente tóxico y de competencia que no necesariamente está verbalizado, que hay que hablarlo. Es otra cosa que digo en el libro. El libro no en absoluto es una panacea ni respuesta absoluta que pueda generar una conversación, que se discuta, tal. Me atrevo a dar algunas alternativas al final, pero lo cierto es que ahora pasa, pero no me da cuenta, en este país no he encontrado medias tintas. O sea, me encontré ejemplos de escuelas de derecho en donde, bueno, hacen exámenes, les llevan cachorritos, les llevan puppies, ¿no? A las bibliotecas para que estén más relajados y acaricien al perrito. Bueno, pues si eso funciona está bien, pero es de nueva cuenta con este tipo, vamos a tener una mejor salud pública retirando los aleros. No mames, no manches, o sea, más allá de estar a favor o en contra de poner sellos, qué bueno que los sellos, estamos midiendo si funcionan los sellos, estamos midiendo realmente si retirar los popotes está generando una mejor conciencia. Esto constantemente lo hablo con la profesora Magaloni, que es gran amiga, ella me dice, oye, ese tipo de cuestiones no nos van a salvar. Un amparo no va a poder detener el cambio climático ni la emergencia global. Tenemos que entrarle a temas estructurales de diseño, donde el derecho sí puede generar nuevos hábitos y consumos. O sea, yo me acuerdo cuando estudié, llegaba fumando el profesor y tenía cierta clase fumar dentro de las aulas, ¿no? Ahora hay que ampararse y ir hasta Saltillo para poder echarse un cigarro allá en Monterrey, ¿no? De nueva cuenta, tenemos varios parámetros desiguales en la profesión, en donde creo que el tema de la salud mental es uno de los más importantes. Y por último, para extenderme, ya lo último, es el tema del futuro, ¿no? De los cambios tecnológicos en la profesión. O sea, algo que a mí me dejó muy sorprendido en la Facultad de Derecho, había una discusión sobre si usar o no celular dentro del aula, usar o no computadoras. Esa era la discusión antes de la pandemia, ¿no? Los más jóvenes, pues ya está, no pasa absolutamente nada, ¿no? Tomar apuntes puede generar nervios, no, los más duros, no, se tiene que acabar esto, que tengan atención por lo menos una hora en el aula y demás, tal. Vino la pandemia y de la noche a la mañana se cambió esa discusión. Y el cambio tecnológico más importante que ha habido en la profesión en los últimos, yo me atrevo a decirlo, en los últimos 50 años, fue el Zoom. No puede ser que en el Zoom los monólogos y los vicios siguieron exactamente los mismos, siendo exactamente los mismos, ¿no? Personas hablando en monólogos, compitiendo frente a una biblioteca en YouTube muchísimo más interesante y muchísimo más amplia, donde no te enseñan propiamente a utilizar motores de búsqueda. Ese tipo de cuestiones en la enseñanza del derecho, yo creo que no hablo de aquí que ahora nos volvamos todos programadores, que nos enseñen a hackear y más, pero creo que la alternativa es entender que muchos de los cambios tecnológicos y muchas de las facilidades que nos da la tecnología necesariamente tienen que atravesarse por una óptica desde la moral, la justicia y obviamente desde el derecho. Pongo el ejemplo, y lo hablo, lo digo en público porque he tenido la posibilidad de estar en los grupos de trabajo para generar algún tipo de reglamentación a los delivery, a los Ubers, a los Rappi, a los que te llevan comida calientita los domingos, ¿no? Todo bien. ¿Y qué es lo que pasa? Pues parecería que ellos al final del día no los atravesamos por el derecho laboral, ¿no? Ahí no entra el derecho laboral, ahí no entran por temas bien complejos. No hablo que sea dentro de un tema de voluntad política, pero al final del día parecería que resulta más fácil seguir haciendo la vista gorda de regulación, que sigamos teniendo ese tipo de lagunas en donde el derecho no puede entrar, ¿no? Por último, el ejemplo que me sirve muchísimo, ¿qué fue el único aspecto del plan B en donde oficialismo y oposición se pusieron de acuerdo? Lo único en esa álgida semanas que tuvimos en torno a la reforma electoral, el voto electrónico. Tanto Morena como el PAN como el PRI estaban de acuerdo con el voto electrónico. Me pareció delirante. O sea, de verdad, qué mejor votar desde la comunidad de tu campo un domingo, no verle la cara al vecino, no ir a hacer fila, que no te manchen el dedo, con una aplicación lo haces. ¿Quién está haciendo esas aplicaciones? ¿Cuáles son las motividades para que esas aplicaciones realmente tengan seguridad y que no se pueda generar un padrón y que lo encuentren de nuevo en Tepito, como ya pasa? Ese tipo de cuestiones creo que las tenemos que repensar desde las escuelas de derecho, no de nueva cuenta, no entendiendo la tecnología como algo bueno per se, ¿no? Como la utilidad y solamente una visión instrumentalista o quizá pragmatista.
Creo que muchas de esas convenciones transitan por una reflexión muchísimo más profunda de lo que es el derecho, ¿no? En ese sentido, son 7 críticas y así me voy con todo, y en ese sentido sí me atrevo y siempre pensando en mi sobrinita, en mi primito, diciéndole, no estudies derecho, o sea, neta, no tengo argumentos. Sin embargo, me gusta tanto mi profesión y creo que de verdad el derecho es algo súper complejo y bien interesante, en donde para cada argumento hay un contraargumento que debe ser combatible y convencible a través de eso. Bueno, de tantas escuelas de derecho, ¿saben qué, gente? Hay que entrarle, aunque no nos guste, pero hay que entrarle a temas de certificación, de colegiación. Tenemos voluntad política, tenemos que insistir que desde el gobierno pongan atención. Van a llover amparos, la última reforma estaba súper mal diseñada, son temas aparte, pero sí creo que necesitamos al día de hoy contarnos, saber qué es lo que pasa dentro de las escuelas de derecho, regular ese tipo de profesión, ¿no? Para el tema propiamente de la mala fama que tienen los abogados, esto me parece una paradoja. Tenemos 2000 escuelas de derecho, pero al final del día el abogado preponderante sigue siendo exactamente el mismo. Los que salen en las revistas de abogados, los que salen en las grandes proyecciones, ¿no? Donde todos quieren ser Harvey Specter, Alicia Florrick, donde todos quieren ser ese abogado echado por delante. Si hay 2000 escuelas de derecho, no puede ser que existan abogados diferentes que estén haciendo cosas interesantísimas y chidísimas. Existen, además que no son modelos paradigmáticos. Los pongo en el libro, una red de abogadas feministas en el norte del país que está haciendo mucho más que cualquier instituto estatal de las mujeres. Ambientalistas en el sureste deteniendo planes ecocidas, jugándose literalmente la vida sin necesariamente tener una corbata o uno de los grandes despachos. Ese tipo de cuestiones existen. O también lo digo, me peleamos con los grandes despachos. Mi pelea es que esos grandes despachos también tienen cosas que están haciendo muy interesantes a través de pro bono, a través de otras prácticas, a través... Claramente se pueden hacer cosas para ir cambiando esa imagen que tenemos de los abogados. La estética ya dije por ahí algunas cuestiones. También me meto aquí con el magistrado y con esos tipos que se visten y el abogado valeriano y demás, o sea, personajes del gremio, ¿no? A ver, yo no tengo problema que se quiera vestir a alguien con falda, vestido de Batman. Hay un abogado Batman, por ahí andan los juzgados vestidos de Batman, ese tipo de cosas. Digo, bueno, ojo, yo no tengo problema con ese. También, tristemente, en mi vida también le hago el electoral, ¿no? Y he tenido la oportunidad de leer sentencias electorales, ¿vale? Y las sentencias del magistrado, algunas de ellas son malas sentencias. A mí no me interesa si tiene falda, si tiene... Qué bueno que avancen los derechos de una comunidad y que se hace un trip, todo bien. Pero no se le olvide, magistrado, que lo que tiene que hacer es sentenciar y convencer a través de argumentos. Lo mismo con el abogado valeriano y con el abogado Batman. Oigan, si están generando buenas sentencias y quieren ser encapuchados los juzgados, bueno, tantita mesura y tantita razonabilidad que el personaje no te coma. De nueva cuenta, gente, y lo menciono y lo he dicho. Yo no tengo problema con que a algún magistrado, a algún ministro le guste Taylor Swift y gire su personalidad en torno a Taylor Swift. Nada más que no nos juegue esa canción de cuenta cuando nos intenta convencer de que las Fuerzas Armadas no es la milicia, ¿vale? O de que para temas de electoral el procedimiento importa menos que el fondo. Ese tipo de cuestiones, digo, ojo con el personaje que tenemos enfrente donde la estética no se coma a la ética, ¿no? Eso, tener alerta en los temas de salud mental, porque los temas de salud mental pueden recaer en una pendiente resbaladiza en temas de violencia de género, violencia laboral, etcétera, etcétera, donde al final del día esas cosas están mal. Dentro del aula también hay actitudes que están mal, ¿no? Y muchas de estas me dicen, el libro es para estudiantes. No, el libro es para cualquier persona que se interese en derecho, ¿no? En ese sentido, creo que de verdad hay mucha cuestión que reflexionar como futuros estudiantes y futuras generaciones del derecho. La figura del compañero de clase, ese compañero, ese compadre, va a ser tu colega. Y muchas veces prácticas de corrupción, prácticas que pasan una tarea, pasan desde el aula. Aquí es entender que una mejor profesión implica más exigencia y no hacer esto que decía Granado Chapa. La frase de Granado Chapa que decía que en México para ser abogado solo basta inscribirse y no morirse, ¿no? Parecería que es triste, pero así lo es. Entonces, eso, para tener una mejor profesión en el futuro, entendamos y tengamos a la interdisciplina, veamos cómo se estructuran, no lo dejemos solamente al arbitrio del mercado, al arbitrio de personas que creen que pueden darle soluciones de espaldas al derecho. Creo que esto es muy interesante, de verdad. Para cada un argumento, al final del día es, no estudies derecho. Creo que el derecho es tan importante que no se lo podemos dejar exclusivamente a los profesores de derecho. El derecho tienes que convencer a toda una colectividad política que vale la pena, ¿no? En ese sentido, la última parte, para hablar, aunque sea de manera rápida, de acceso a la información y a la libertad de expresión, es algo de verdad que yo me he pensado mucho ahora que ando con este libro. O sea,
¿cómo consigues un abogado? ¿No? Como si yo consigo un abogado, bueno, pues obviamente está en el gremio y uno conoce tal, y al final tal, la profesión se vuelve una especie de RP, de relaciones públicas, ¿no? Todos conocemos ese abogado tal, pero hay muchas personas que no, ¿vale? O hay muchas personas que no conocen un buen abogado, una buena abogada. Y para ese sentido, yo creo que el acceso a la información dentro del ejercicio de la abogacía necesariamente transita por algo que ya mencioné, que es el contarnos, ¿vale? Nos guste o no, pero no, una persona no puede tener acceso a un buen abogado si ni siquiera sabemos cuántos abogados existen en este país, ¿vale? Aquí, de nueva cuenta, tema de colegiación, tema de certificación, se ve muy lejos, pero al final del día creo que de entrada en este país no vamos a tener un piso parejo cuando una persona sabe quién es su representante y cuando la otra alguien se lo recomendó o vio en la calle o se llevó a dejar por prácticas más bien de marketing y de eso. ¿O qué es lo que pasa? Y que es cuando me he tocado dar clases en la Ibero, en el ITAM, en la Libre de Monterrey, ¿no? Cuando doy clases de primer semestre, de introducción o cosas por el estilo, empiezo con la pregunta, ¿quién de aquí quiere ser defensor público? Levante la mano aquel que su sueño es estar en la defensoría pública. Nadie, nunca nadie, absolutamente nadie. Y eso nos va generando una situación de desigualdad en el gremio, ¿vale? Donde creo que hay que hablar de ello, o sea, de verdad, y creo que se tiene que escribir, se tiene que hablar de pobreza y desigualdad en la profesión ya propiamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes van a estar en las primeras instancias en las defensorías públicas? Pues aquellas personas que al final del día sí tienen un compromiso, una vocación, pero que alguien que pagó 70,000 pesos el semestre durante 5 años, claramente no le va a convencer a ser un defensor público. ¿Por qué? Porque las defensorías públicas, tanto las estatales, ahora las federales han ido creciendo un poco, pero quién sabe con los próximos meses con lo que nos depara. Lo cierto es que no importa que las personas tengan una buena defensa en este país, no importa. Y esto en la frase de nuevo antes de Magaloni. Magaloni dice que el día en que los pobres tengan el derecho a un abogado garantizado, el país revienta, el país quiebra. Exacto, conviene al propio sistema que no tengamos esa posibilidad de acceder a la información de quién es una base de datos mínima, de saber cómo es la cédula, ¿no? Más allá, estemos de acuerdo, ¿no?, con estas producciones que hacen los abogados con cámaras, ¿no?, del presunto culpable, este tipo de cosas. Así empieza la primera trama de la película. ¿Cómo sacan de la cárcel a esta persona que detuvieron y demás? Porque el abogado era un coyote, ¿no? Hay que empezar a reflexionar sobre ese tipo de prácticas, ¿no? Suena cuesta arriba, pero sinceramente creo que los tiempos que corren, y de verdad, yo esto lo hablo constantemente, de que, bueno, o sea, ahora cada semana hay un escándalo jurídico, nacional, local, todos los días, profesión, gremio, etcétera, etcétera. Yo creo que es una buena época para enseñar derecho, a pesar de todo eso. O sea, de verdad, yo creo que sería muy fácil seguir enseñando derecho constitucional, hablando de las glorias del 17, de la primera constitución social, antes que Weimar y antes que Rusia. Explica ahora derecho constitucional a la par del populismo. Explícalo, critícalo, constrúyelo, pero no puedes obviar el populismo si quieres hablar realmente de teoría de la representación y de teoría política a partir de una constitución, ¿no? Explica propiamente la polarización a partir de esa idea de jefe de Estado, ¿no? Cuando enseñábamos a través de Carpizo, de Tena, hay una diferenciación entre jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no? Y es jefe de su partido político, pero ahora es un estadista. ¿Cómo explicas eso hoy en día, ¿no? Esa dualidad del presidente. Creo que al final, que este sexenio, a pesar de todo el daño que se ha creado desde lo jurídico, sinceramente creo que en lo jurídico ha sido uno de los mayores detrimentos que a la larga se va a ver. Yo creo que esta reflexión nos debe hacer una sacudida y repensar de verdad dónde va a estar el derecho el día de mañana. Cuando el derecho se desfonde, se deje de obedecer, pueda más la voz de un líder, pueda más la arenga pública, pueda más, o sea, de verdad, gente, ahora que estamos en el tema de fideicomisos, ¿cómo convenzo a mi tía de decirle, tía, vale la pena tener un fideicomiso para los jueces, cuando del otro lado me dice, ese dinero se va a ir para estudiantes pobres? Es imposible. La narrativa es de ellos. La narrativa es de ellos. Hemos tecnificado y hemos enarbolado tanto y hemos también cometido errores como gremio, que creo que ojalá de cara al 24, de cara al 30, tengamos posibilidad de entender este gran problema, que es que al final parecería que el acceso a la información, al gremio, la posibilidad de saber cómo se construye una buena profesión, la pueda tener cualquier ciudadano y no solamente un celular o un WhatsApp para preguntar cuál es la mejor abogada en este sentido o en este otro. Dicho esto, gente, gracias de verdad por
su escucha y por su disposición, de verdad también por haber cambiado el evento en una ocasión, que tuvo un temilla ahí familiar, pero es eso, o sea, de verdad en absoluto yo quiero acabar con las barras, con el gremio, con las corbatas, no, a eso me dedico, me encanta mi profesión, me encanta pensarla y repensarla desde otras trincheras. Creo que de verdad, no escribir desde el arrojo, no escribir desde el riesgo, no escribir desde una cosa que ponle, no sé, no estudies derecho, para los tiempos que corren, a mí me parecería por lo menos un tanto falso, un tanto falaz. Creo que si mi chamba, mi única chamba por fortuna que tengo es escribir y estar en un instituto de investigación y hacer publicación y hacer libros y demás, creo que eso se trata de escribir, no laureando la Constitución y no seguir glosando al Tena, al Carpizo. Creo que sirven libros de su justa dimensión para explicar una parte de la historia constitucional jurídica de este país. Pero hoy en día creo que hay que hacernos cargo de muchas de las culpas que al día de hoy acarreamos y que no son más que el reflejo del momento político que quizá estamos viviendo o de una parte de ese momento político. Termino siempre haciendo esta reflexión. A mí de verdad, trabajo temas de ética, explico moral, deontología y demás. A mí de verdad que al día de hoy una de las 11 personas que está en la Suprema Corte tenga 2 acusaciones de plagio, para mí es el fracaso propiamente de una deontología pública. Que como gremio no hayamos podido ni siquiera organizarnos, ni siquiera desde el instituto donde trabajo, desde la universidad donde trabajo, porque es una de las involucradas. Sinceramente digo, creo que no hay posibilidades de construir realmente esa idea de gremio y esa idea de tal. Por eso, alguna vez lo puse en Twitter, pero me parece que la única salida para el caso Esquivel es la única ley que hay que aplicar, es la ley del hielo. Por lo menos a un evento serio, a darle una posibilidad de reconocimiento y tal, listo. O sea, que se resuelvan esos 2 casos, que promueva un amparo contra la UNAM. A mí me parece delirante y que al día de hoy la señora esté haciendo sentencias como si nada hubiera pasado. Creo que eso nos habla del estado del gremio y sobre eso me gustaría hacer simplemente una reflexión en cada espacio que tengo la posibilidad de hablar del libro. Dicho esto, cualquier duda o comentario, no solamente a través de aquí, sino también a través de mi correo de la UNAM o de redes sociales, estamos al pendiente. Gracias.